Buenas tardes, estimados participantes, saludos cordiales. Bienvenidos a este segundo encuentro síncrono de la materia de impuestos municipales, donde vamos a hablar un poquito eh, entrando en la materia como en sí. Déjenme compartirles por aquí la pantalla del aula virtual para que ustedes puedan, junto conmigo, revisar paso a paso el aula virtual. Voy a tratar dentro de la misma aula virtual explicarles un poquito sobre lo que son los impuestos municipales, ¿ok? En, entrando en contexto, ¿verdad? De la potestad tributaria en una empresa, ¿ok? Fíjense lo siguiente, aquí en el aula virtual podemos nosotros ver eh, este entorno donde se nos habla de ciertos puntos importantes o se nos tocan los puntos más importantes que tienen que ver con los impuestos municipales y la potestad tributaria de una empresa. Ok, fíjense lo siguiente. Vamos a hablar primero de la potestad tributaria de una empresa como una introducción que nos aparece aquí en el aula, ¿verdad? Donde nos habla del poder público municipal, el poder ejecutivo, el poder legislativo y las otras instituciones. ¿Ok? En el poder público municipal, que se refiere a la organización del poder público a nivel local, según el artículo 168 de la Constitución de la República de 1999, donde nos dice que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de la responsabilidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y la ley. La organización local reside en los municipios autónomos de cada estado. ¿Ok? También existe el poder ejecutivo. El gobierno de la administración está a cargo del alcalde, quien es además la primera autoridad civil. Esto está en el artículo 174 de la Constitución, electo por la mayoría simple por 4 años con la posibilidad de reelección para nuevos periodos. El alcalde nombra un gabinete de directores para diversas áreas que varían de acuerdo al municipio: la dirección de educación, la de esa dirección de salud, la dirección de ingeniería municipal, etcétera, etcétera. Eh, el, el alcalde es el administrador de los recursos propios de la municipalidad. Puede ser revocado a la mitad de su gestión por los ciudadanos, de acuerdo a lo que dice la Constitución. También está el poder legislativo municipal, que está representado por el Consejo Municipal en el artículo 175 de la Constitución, que ejerce las funciones legislativas en las localidades. Son los que se encargan de legislar con respecto a lo que tiene los asuntos de interés de los municipios. ¿Ok? Ellos son los que crean las ordenanzas, la- las leyes estatales, etcétera, etcétera. Siempre que no interfieran o no falten a la Constitución, pues, a los preceptos constitucionales. Regulan y controlan las actividades municipales, nombran al contador municipal, también y cuando están reunidos en sesiones válidas, se denomina Cámara Municipal, que pueden ser revocados a la mitad de cada periodo constitucional. ¿Ok? Eso en cuanto a la potestad tributaria de una empresa. ¿Qué es el gobierno municipal? Ok. El gobierno municipal lo ejerce el alcalde. Ok. Ya todos lo conocemos, hemos vivido
aquí en Venezuela muchísimas elecciones de alcalde, cada quien ahorita está por medio de las redes sociales, conocemos mucho quiénes son los alcaldes, cómo trabajan y cuáles son sus funciones, ¿ok? Eh, el presidente de el municipio es el alcalde, ¿ok? Es como quien dice el jefe de gobierno del municipio, ¿ok? Del estado o del estado como tal es el gobernador y del el país completo es el presidente de la república, ¿ok? Entonces, el alcalde quedará suspendido en el ejercicio del cargo cuando el consejo, por decisión expresa y motivada con el voto de las tres cuartas partes de sus integrantes, impruebe la memoria y cuenta. ¿Por qué? Porque los alcaldes todo el tiempo tienen que presentar su memoria y cuenta. Y al presentar su memoria y cuenta, que lo hacen en marzo de cada año o en enero de cada año, este, ahí ellos explican en qué han utilizado todos los recursos que se han recaudado por medio de los tributos que pagan las empresas y los ciudadanos en el municipio. ¿Ok? Este, según la sentencia 2651 del 2 de octubre del 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece los siguientes extractos. Leo. El, el que los alcaldes obtuviesen ese rango constitucional en 1999 y que solo en este momento se reconociese normativamente su carácter de primera autoridad civil local, no implica que no lo tuvieron incluso antes. En efecto, por algo solo explicable por la tradición y no por la razón, se consideraba a los prefectos y jefes civiles como primeras autoridades civiles locales, en cuanto no fueran más que unas figuras de desconcentración de la actividad de los estados. En ello ayudó sin duda el Código Civil de la antigua sanción, pese a sus reformas, que al referirse a la primera autoridad civil de una localidad se llamaba ocasionalmente jefe civil. Antes existía un jefe civil y este, eran tomados como la primera autoridad civil. Sin embargo, el alcalde fue reconocido en la Constitución de 1999, reconocido a nivel de normativamente, pero tácitamente eso siempre lo ha tenido ese carácter de primera autoridad. De, de- de- en la primera autoridad civil del municipio. ¿Ok? Así de simple están los distintos, las funciones que rigen el nivel municipal, los instrumentos jurídicos para ejercer, la hacienda pública municipal, los bienes municipales y entramos en la potestad tributaria municipal. ¿Ok? El municipio, a través de ordenanzas, podrá crear, modificar o suprimir los tributos que corresponden por disposición constitucional o que le sean asignados por ley nacional o estatal. Asimismo, los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebaja en esos tributos. Los impuestos municipales los maneja el alcalde. ¿Ok? Bueno, así que no es muy, o sea, no hay mucha tela que cortar
en que los tributos o los impuestos municipales son creados, ¿verdad? Por el alcalde en su carácter de jefe de gobierno del municipio, ¿ok? Y él tiene la potestad de administrar esos recursos, ¿verdad? Y distribuirlos en los asuntos más importantes que correspondan al bien del municipio. Por ejemplo, la mejora de las carreteras, las mejoras de los centros de salud correspondientes al municipio, bien sea CDI, bien sea este, clínicas municipales, etcétera. Nosotros aquí en Venezuela conocemos clínicas municipales, conocemos CDI que son administrados por la alcaldía. Un ejemplo claro es la alcaldía de Coacaypuro, donde existen clínicas municipales, llamadas también como el municipio, y las mismas son administradas, los recursos son entregados por la alcaldía. El personal es pagado por la alcaldía. ¿De dónde? Bueno, del presupuesto que ellos elaboran y los recursos los obtienen de los impuestos municipales. ¿Ok? Es importante que nosotros como conocedores de la materia de la materia de contaduría pues, y administrativa, conozcamos de dónde vienen los tributos. ¿Ok? Según el artículo 170 de donde nos dice que en atención al principio de colaboración entre los distintos niveles de administración pública en relación a la reciprocidad que permita la efectividad y de la coordinación administrativa, los municipios deberán facilitar a todas las administraciones información sobre los antecedentes, datos e informes que obren en su poder y resulten relevantes en el adecuado desarrollo de los cometidos de aquella. O sea, todo lo tienen que justificar por medio de informes y todo lo que tiene que ver con los municipios. El artículo 70 es de la Ley Orgánica del Poder Popular Municipal. ¿Ok? Este, es importante que ustedes ahonden sobre todos estos temas. ¿Ok? Porque uno en media hora no puede hablar tantos temas y no puede desarrollar tantos temas tan rápido, pero sin embargo, uno trata, nosotros como docentes, como tutores, mentores, tratamos de hacerles llegar el mayor conocimiento posible. Sin embargo, existen unos videos aquí en el aula virtual. Les voy a colocar uno de ellos por un momentico para que ustedes lo vean y puedan analizar un poco sobre lo que es la tributación municipal. ¿Ok? Así es que aquí está.
Bien, bien, colegas, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a a una nueva edición del programa institucional de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Hablemos de. Hoy precisamente vamos a tratar un tema bien controversial y bien comentado, si se quiere, y con muchas dudas adicionales o con relación a este tema que sencillamente es tributación municipal en Venezuela. Para ello nos hemos hecho acompañar por dos dignas representantes de la mujer venezolana, dos personas que son muy valiosas y de mucho aporte de conocimiento al gremio, incluso en dos gremios en particular. La doctora Gloria Cobaleda nos acompaña, especialista en administración tributaria municipal, abogada, amiga de esta casa, y de verdad que un honor tenerla acá con nosotros, doctora. Ya le voy a dar la palabra para que nos dé su mensaje de salutación. Quiero también darle la bienvenida nuevamente a la licenciada Susana Apóstol, nuestra coordinadora del Comité Permanente de Asuntos Tributarios de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Como siempre, le acompaña en la moderación el licenciado Jorge Gómez, secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación, y el licenciado Carlos Sánchez, secretario de Finanzas de la Federación. Yo soy el licenciado Luis Veloz, presidente de esta Corporación Gremial Nacional, y me honra pues estar acá en una nueva edición de su programa institucional Hablemos de. Ahora bien, quiero pedirles en este instante que nos den manito arriba para arrancar este video en YouTube, y también quiero pedirles que nos activen la campana de notificación y se suscriban al canal para aquellos que nos están acompañando por primera vez aquí en su edición Hablemos de. Ahora bien, nos está pasando unos detallitos técnicos. Ya vamos a hablar, ya, un segundito nada más. Bueno, como pueden ver, este es un programa que hubo, ¿ok? 2021, a las 8 p.m. Es un programa que tiene que ver con lo que es los tributos. Ellos hablan de los tributos en la tributación municipal en Venezuela. El contenido, las aristas y objetivos que ellos implican en ese video son importantes porque muchos de ustedes van a ser contadores públicos o van a ser administradores, no sé cuál puede ser la carrera. Yo doy esta materia tanto para unos como para otros, pero es importante que ustedes vean ese video completo y que reflexionen un poquito sobre lo que ellos explican en cada uno de su- de sus argumentos, ¿ok? Con respecto a lo que es los tributos en Venezuela. La potestad tributaria de las empresas, eso en cuanto a la potestad tributaria de las empresas, pero hay otro video que nos habla de cómo está conformado los impuestos de un municipio. Fíjense, quiero que lo vean un poquito. ¿Alguna vez se han preguntado cómo está conformado el presupuesto de su municipio? Creo que muchas veces nos hemos cuestionado esta pregunta tan importante. ¿Cuánto dinero tiene el municipio y cómo lo puede gastar? Pero para responder esta pregunta, primero tenemos que enfocarnos en la parte central, los ingresos que recibe un municipio. Un municipio recibe ingresos de varios conceptos, de varias partidas, de varios lugares. Pero en general, en un plano general, los principales conceptos de los que un municipio recibe sus recursos son los impuestos, que son todos aquellos que el municipio determina
como por ejemplo el impuesto predial y el impuesto sobre inversiones y espectáculos. Los derechos, que son aquellos servicios que el municipio está obligado a prestar a los ciudadanos, pero por los cuales se cobra una cuota, por ejemplo, agua de drenaje, alumbrado público o panteones. Los productos son aquellos ingresos que se obtienen de las ganancias propias del uso o arrendamiento de los bienes muebles y inmuebles del municipio, como por ejemplo la renta de una propiedad municipal. Los aprovechamientos, que son ingresos variables recaudados a través de eventos cotidianos como multas y recargos. En casos excepcionales, también existen ingresos de deuda, que son obligaciones que los municipios adquieren con una entidad financiera. Como parte más fuerte de estos ingresos están las aportaciones y participaciones federales y estatales. La diferencia entre estas es muy importante, ya que las participaciones son recursos que llegan y que el municipio a través de su ayuntamiento decide en qué aplicarlos. Mientras que las aportaciones son recursos etiquetados o condicionados porque la federación determina en qué se brinda. En estas aportaciones destacan las siguientes: fondo de aportaciones a la infraestructura social, que en general se dedican a obras que disminuyan las 6 carencias básicas, y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal, que se dedica principalmente a fortalecer la seguridad pública, el agua potable y los servicios básicos. Es así como se conforma en general el presupuesto municipal. Ok. Fíjense, en ese video, ustedes ven claramente de, de dónde viene un presupuesto municipal, del cual les hablaba al principio, que se efectúa un presupuesto y los impuestos que se obtienen a través de los tributos municipales son llevados, ejercidos o utilizados por el mismo municipio a través del alcalde para mejorar los bienes y servicios que nos ayudan a tener una calidad de vida en el, en el municipio como tal. Por ejemplo, las clínicas municipales, el, el manejo y las reparaciones de infraestructura municipal, la canalización de las aguas lluviales, la limpieza de los ríos y quebradas, si hay, la recolección de desechos sólidos y todo ese tipo de, de eh, servicios que se prestan a la municipalidad, o que presta el municipio, son pagados por medio de los tributos que nosotros mismos, como ciudadanos o empresa, como tal, podemos realizar. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes como contadores públicos o como administradores puedan, conozcan a profundidad este tipo de temas. Bueno, viendo de que no se han conectado más participantes, yo voy a dar por terminada este encuentro síncrono, no sin antes invitarlos a que todas las dudas que se les presenten me la hagan llegar por medio del aula virtual y quedo pendiente con ustedes para que me lo hagan, hacerles llegar la respuesta a cualquiera de sus inquietudes, ¿no?
¿Ok? Este, Les deseo todo el éxito del mundo, de verdad, y nos veremos si ustedes lo solicitan. Podemos sacar un tiempito por ahí y hacer un encuentro síncrono que podamos nosotros aclarar un poquito las dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Le voy a poner un video aquí de lo que es el impuesto sobre la actividad económica y espero que lo vean y le saquen todo el provecho posible. ¿Ok? En este segmento compartiremos una breve información sobre el impuesto sobre actividad económica. El impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar es un impuesto directo tipificado en la ley venezolana, establecido en principio en la norma constitucional y regido además por los preceptos y características establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Adicional a ello, abordaremos el impuesto vehicular. El impuesto para vehículos grava a toda persona natural o jurídica que sea propietaria de vehículos destinado al uso o transporte de personas o cosas que estén residenciadas o domiciliados dentro de la jurisdicción de un municipio. En lo que respecta a la base legal, se puede detallar en el artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en los artículos 192, 193, 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El impuesto municipal se caracteriza por ser un impuesto local municipal, real, anual y es directo. Seguidamente a ello se tiene el hecho imponible, el cual es la propiedad de vehículos destinados al uso o transporte habitual de personas o cosas en un determinado municipio, sean estos propulsados por tracción de sangre o motora. La base imponible depende del tipo de vehículo. En este mismo orden de ideas se encuentran los sujetos activo y pasivo. El sujeto activo es el municipio y el sujeto pasivo, que son el propietario, el comprador, el arrendador, según sea el caso. Ahora bien, la alicuota se fijará en unidades tributarias y va a depender de la clase de vehículo. En cuanto a la temporalidad del impuesto, se determinará y liquidará cada año durante el primer trimestre de cada año. Por consiguiente, quedan exentos del pago del impuesto los vehículos de propiedad, nación, estado, municipio libertador y los entes descentralizados. No obstante, es pertinente acotar, en cuanto a las exoneraciones, que el alcalde o alcaldesa podrá exonerar total o parcialmente del pago de impuesto, cuando se trate de vehículos de instituciones de asistencia social o de beneficencia pública o de vehículos de congregaciones u órdenes religiosas. Sobre esta misma perspectiva, es menester apuntar los recursos, los cuales tenemos en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. A la par, la fuente formal, según el artículo 145 del Código Orgánico Tributario, son inscribirse en los registros pertinentes y el pago del impuesto. Con la intención de ir cerrando el presente segmento, hacemos una acotación en lo que se respecta a las sanciones, las cuales serán impuestas por el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria, aludiendo a ello la prescripción. Prescriben a los 4 años y 6 años cuando el contribuyente incumpla con los deberes formales. ¿Ok? Bueno, es importante que ustedes vean este video, lo puedan analizar poco a poco y puedan ustedes ver, aclarar algunas duditas que tengan en cuanto a los ejemplos de impuestos municipales que se presentan.
Bueno, voy a dar por dejar de compartir la pantalla y voy a dar por terminar el encuentro sincro. Por mi parte, abrazo grandote y muchas bendiciones y éxitos.